Con motivo de la celebración de sus 35 años de haber sido fundado el Grupo Búsqueda de Neuróticos Anónimos, le ofrecemos una serie de compartimientos con diferentes temas que esperamos sean de su interés y ayuda. Agradecemos al Comité Estatal Jalisco de Neuróticos Anónimos el apoyo y unidad para hacer posible la publicación y difusión en redes sociales de estos temas para compartir. En esta entrega, usted escuchará el tema El segundo paso, desarrollado por el compañero Marco del Grupo Búsqueda. Pues buen día a todos. Mi nombre es Marco, soy neurótico. Nací en el Grupo Búsqueda y como tal felicito y agradezco la invitación a participar en este aniversario, en este 35 aniversario, en el cual me siento honrado de no solo algún día me recibieron con todo el cariño, con todo el afecto y con mucha paciencia, sino que además he visto desde hace algunos ayeres que nuevas generaciones de militantes han ido incorporándose y comprobando los beneficios de este maravilloso programa. Enhorabuena pues para todos mis compañeros, para el grupo y sobre todo de alguna manera reconocer la gran labor de esos pioneros, esos héroes anónimos para nosotros, que se animaron alguna vez a vencer las ideas retrógradas, las ideas que obstaculizan a veces el no progresar y el no ofrecer. Y se animaron a el inicio del Grupo Búsqueda como tal. Digo héroes anónimos porque ya por 35 años de función, bueno, no me tocó conocer ni saber quiénes son. Pero vaya mi reconocimiento y mi gratitud a esas personas que han permitido de la existencia de este grupo como uno de los más prolíficos y los más generosos de la ciudad. Entonces, mi agradecimiento para todos ustedes. Bien, del tema del segundo paso, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. El texto básicamente nos habla de 3 escenarios al menos. Cuando nos iniciamos en el programa y algunos de nosotros no queremos creer en Dios. Otra perspectiva es cuando no podemos creer en Él. Y otra tercera, que aunque llegamos algunos de nosotros a creer en Dios, no confiamos plenamente en que Él pueda ayudarnos a devolvernos el sano juicio. Incluso habla de otros aspectos, por ejemplo, de los militantes o los compañeros que aún considerando y declarando que sí creen en Dios, aún se mantienen y se aferran a la expectativa de la enfermedad emocional. A manera personal, bueno, yo me identifico al haber leído este texto nuevamente con el militante que dice que cree, pero que se aferra a las emociones malsanas. Y esto es tan fascinante como desengañador porque en mi caso particular yo decía y he dicho toda la vida que creo en un poder superior a mí. Por obligación impuesta de mis familiares, por la imposición religiosa, por lo que sea, pero siempre he defendido que sí creo en un Dios. Sin embargo, me golpeó cuando leí que el problema no es mi ausencia aparente de fe, es que no me refiero a la cantidad, sino que tengo una deficiencia en la calidad de esa creencia, de ese ejercicio real de la fe. Y eso en lo personal me ha costado algo de trabajo no reconocerlo, sino mejorar mi entendimiento de esa calidad. Es decir, yo he transitado diciendo toda la vida, incluso antes de pertenecer a este programa o de militar aquí, que sí creía en un Dios. El tema no era la ausencia de creencia, el tema es que me daba con solo decir que sí creía. Y
que no ejercía realmente esa fe viva, esa fe que obra, como dice el texto. La fe que obra es la que me lleva a mí a verdaderamente cambiar mi vida y sin quererlo y sin pensarlo, influir positivamente en otros como consecuencia. La fe que obra es la que me va a llevar a dar sin que me pese. La fe que obra es la que me va a dar el entendimiento de la gratitud. El agradecer por cada día, el agradecer por tener trabajo, incluso por no tener lo que me gustaría. Aquí habla también el texto de que hay compañeros militantes en el programa que a pesar de circunstancias adversas, que a pesar de condiciones críticas, con tranquilidad aceptan esa condición difícil. Por paradójico y difícil que me resulte creerlo, he visto casos muy cercanos, mis padrinos, que a pesar de circunstancias aparentemente muy complejas o muy complicadas para ellos, confían en Dios y saben que eso es lo que para ellos está como prueba, como destino de vida, y así lo aceptan, no reniegan, tienen una postura de sencillez y de tranquilidad. Y eso me ha sorprendido y me ha impulsado a que yo adopte más una postura precisamente de acercamiento, de entendimiento, de humildad. Es difícil cuando yo digo que creo, pero no lo practico, cuando no lo hago palabra viva, cuando se queda en letra muerta en mis libros. Así no sirve de mucho. Me hace falta seguir no solo el ejemplo de esas personas, sino desarrollar más esa humildad. En el primer paso, tuve que sacudirme tremendamente de mi soberbia para creer que yo podía solo y que yo era mi propio Dios y me era autosuficiente. En el segundo paso, me cuesta reconocer que mi fe, a pesar de decir tenerla, era pobre o era muy deficiente. La calidad y la calidez con la que he de acercarme a Dios es nuevamente a través de la humildad, es a través de esa necesidad de dejar de creerme Dios yo mismo, de dejar de quererle cambiar los textos, incluso lo confieso, a los textos, a los libros de la literatura, porque cuando yo ingresé, una parte de mí era tan renuente que para mis adentros me decía, pero este verso debería terminar así, pero este libro debería llamarse así. Y ahora el tiempo pasado, solamente considero que no es más que rebeldía, es apatía, es la ira congelada de querer que todo se haga como yo pensaba. El segundo paso me llama a que me doblegue a través de una espiritualidad practicante, es decir, que verdaderamente deposite toda mi confianza, así como en otros tiempos creí confiar en las personas, dependí de ellas y les confié. Ahora entiendo que en quien verdaderamente he de confiar es en Dios, en quien verdaderamente he de cifrar mi esperanza es en Dios, no las falsas expectativas en las personas o en los bienes materiales, sino una real esperanza en Dios y depositarme en Él. Entender que a pesar de que haya condiciones difíciles, solo con Él podré seguir en una tranquilidad, solo con Él podría aspirar a tener la opción de una vida de satisfacción. No la satisfacción material, no la satisfacción económica, sino una vida verdaderamente llena de virtudes, de conocimiento y de generosidad. Cuando yo abra mi mente y mi entendimiento a Dios, es cuando va a permear parte importante de los beneficios de este programa. Cuando yo me abandone a mis deseos personales, cuando yo deje que mis emociones dejen de dominarme y permita que ingrese el amor de ese Dios, de ese poder superior, pero sobre todo me considere que alguien que permita la llegada de esa voluntad divina, voy a dejar de sufrir, voy a dejar de crear expectativas en otros, voy a dejar de crear esperanzas falsas, esperanzas inadecuadas. ¿Por qué sufrí muchas veces? Pues por estar depositando expectativas en otros, por estar esperando el premio de otros, el reconocimiento de otros. Te doy, pero yo qué voy a recibir a cambio. Te enaltezco, pero espero que tú también. Y nada más equivocado, porque si de alguien
voy a depender de aquí en adelante, ojalá sea siempre de ese poder superior. Para evitar las decepciones de la vida, he entendido que el único ente que no me va a fallar, pero sobre todo el único ente en quien he de depositarme, es en Dios, no en las personas y no en las cosas. ¿Cómo entender mejor lo que se sugiere en el segundo paso? Para mí fue importante el darme de topes con la esperanza de seguir repitiendo mis viejas dogmas, mis viejas creencias, seguir creyendo que yo podía solo, que yo tenía que ser más grande que mis problemas. Al menos con esa idea crecí, al menos esos eran los consejos que yo recibía, que tenía que ser más grande que mis problemas. Y eso no es sino, pues, soberbia. Cuando entendí en este programa que es a través de un Dios y es a través de esa relación constante y esa fe en Él, pero sobre todo el acatar esa voluntad divina, me he quitado un peso de encima porque he dejado de querer controlar yo el barco. Al querer dejar de ser el capitán, he permitido que ese entendimiento divino poco a poco vaya permeando. Como lo refería hace rato, solo cuando he dejado de luchar he permitido que entre esa grandeza. En el primer paso, definitivamente me costó mucho doblegarme, entender que no era yo quien decía cómo iba mi vida, reconocer que había perdido mucho, más de lo que me imaginaba, que el alcohol, que la neurosis me estaban dominando, y que no iba a ir a buen puerto mientras yo creyera que yo podía solo. De una forma semejante, en el segundo paso, hasta por escepticismo y por conveniencia, he buscado creer ahora en Dios con otro entendimiento, con otra calidad. Y lo voy a explicar un poco. Con escepticismo, porque generalmente al ser yo desconfiado y probar otros métodos y no encontrar la solución real, pues ha sido un desgaste, un proceso largo y penoso para llegar a concluir que solamente por ese mismo escepticismo ahora puedo intentar algo diferente. Y al intentarlo, he caído en cuenta que esa es una solución real. Mi confianza y mi interés en Dios, el creer en ese Dios. Y por otro lado, por pereza, bueno, pues para ya no repetir los mismos errores, paradójicamente, para ya no repetir lo que yo tanto defendía en mis viejas y malas creencias, pues ahora al intentar esta expectativa, al intentar esta nueva opción, me he encontrado con mejores resultados, con unos resultados de fondo, de forma y de fondo, porque me ha dado un grado de paz, de tranquilidad espiritual, que antes, por más que batallaba, renegaba y pretendía, no lo alcanzaba. Solo la fe, solo la humildad, solo la serenidad real que me permite el depositarle las cosas a Dios, el dejar de patalear por mis berrinches personales, por mi encaprichamiento de que se haga lo que yo quería, el dejar de luchar, el dejar de tirar esos coletazos a la vida, el dejar esas viejas creencias, me ha aligerado la carga y me ha permitido saber que es con Dios con quien debo estar bien, que es con Dios con quien debo dialogar, con quien debo depositar mis necesidades, pero sobre todo, más que pedirle, aprender a ofrecerle también. Curiosamente, también referíamos hace rato que una cosa es decir que creo en Él, pero otra cosa es buscar solo para pedir, solo para estirar la mano, solo para decirle mis exigencias y mis necesidades. Incluso eso mismo me impide entender cuál es la real voluntad de Él. El vivir en queja, el vivir en demanda, el vivir en exigencia a Dios, tampoco es fe real, tampoco es sana convivencia con Él. Es volver a querer imponer mi egoísmo de alguna manera. La apertura a mi relación consciente con Dios, a mi relación constante con Dios,
es cuando yo le pregunto qué quiere Él para mí, pero que además esté dispuesto a acatarlo, me guste o no me guste, me convenga o no me convenga del todo. Porque incluso también aprendí que lo que aparentemente no me conviene o lo aparentemente no me gusta tanto de inicio, me trae aprendizaje y me da oportunidad de crecimiento. Cada vez entiendo más que no todo tiene que ser o bueno o malo. Pero si así lo quiero llamar, en lo que aparentemente es malo, también he encontrado la oportunidad de crecer. ¿De qué manera se puede abordar el concepto de un poder superior? Bueno, yo te puedo empezar diciendo que desde niño percibí conceptos de Dios, de mi poder superior, que hoy en día me resultan un tanto contradictorios. Me dijeron que si hacía algo mal, Dios me iba a castigar, que si me portaba mal, Dios se iba a vengar. Es decir, yo crecí con la imagen de un Dios pues vengador, el jinete del Apocalipsis, la espada de Damocles, que iba a pender sobre mí cada que hiciera algo malo. Entonces es difícil querer a alguien cuando tú lo concibes como alguien vengador, como alguien resentido y rencoroso. Yo asumo que esos conceptos a su vez pues fueron transmitidos a mis padres, a mis abuelos en su momento. Y en este programa entiendo que Dios, como yo lo entiendo, como yo lo concibo hoy en día, pues es un ente con un accionar muy diferente para mí. Cuando yo vivo temeroso, cuando yo vivo con miedo a Dios, pues estoy buscando alejarme de Él, estoy buscando que no me vea, que no me alcance, estoy buscando perderme. Y la manera de perderme pues fue en mis defectos de carácter. Yo sabía que portándome mal, haciendo las cosas mal, me estaba retirando de Dios. Y el asunto yo creo que hoy en día lo entiendo como un mal enfoque del concepto que tengo de ese poder superior. El programa me ha permitido entender que Dios para mí hoy es un ente generoso, positivo, magnífico, creador de lo perfecto y de lo imperfecto. Lo ha permitido para que tenga yo un referente, para que tenga una comparativa. Me da libre albedrío. Ha respetado mi oportunidad de equivocarme. Y aún así percibo que me quiere como soy. Percibo que es tan generoso y tan magnificente conmigo que me da lo que necesito. No lo que quisiera, tal vez, pero sí lo que necesito. Y hablar de un ente así, hablar de un ser así, pues para mí es entender un Dios de amor, un Dios generoso, un Dios cumplido conmigo, un Dios que quiere lo mejor para mí. Entonces ahí derribé las falsas creencias esas de un Dios justiciero, vengador, resentido, amargado y culpándome de todo lo que hago mal. Hoy entiendo que la misericordia de ese poder superior para conmigo ha sido mucha. Y va a ser más porque sigo susceptible a equivocarme. Tal vez no me vuelva perfecto, pero el puro hecho de modificar mi concepto de Dios, el puro hecho de idearlo como algo muy diferente a ese estigma con el que crecí, o con esa mala referencia de un Dios, pues sí me ha aligerado esa carga, ¿no? No es lo mismo hablar de ese Dios con una connotación tan negativa para mí, que un Dios que me permite, que me da, que me quiere y que espera algo muy diferente y algo más positivo de mí. ¿Cómo es que ayuda a hacer las paces con mi poder superior? Parte de esa intranquilidad que yo tenía, de ese escepticismo, de esa concepción equivocada de un Dios, como ya lo dije, resentido, justiciero, vengador, amargado, buscando mis errores. El conocer que soy digno de ser perdonado, el que soy digno de recibir una segunda oportunidad, incluso una tercera o cuarta oportunidad de parte de Él, también me ha aligerado esa carga, también
me ha permitido vivir en más tranquilidad, porque bueno, a través de mis errores, mi reconocimiento de fallas, puedo obtener las disculpas o el perdón de mis semejantes. Pero lo que verdaderamente me sana y me renueva es entender que Dios es tan generoso conmigo que al perdonarme, al aceptarme como soy, lo único que espera de mí es que yo sea transparente y que sea muy objetivo con Él, que sea muy legal en mi hablarle, para no estar pensando yo en ese Dios vengador y en ese Dios resentido, pues yo he de portarme en forma semejante. Es decir, yo a su vez para pedirle perdón debo de, o he de buscar accionar en forma semejante con los míos, con los que conozco y con los que no conozco, con los que me caen bien y con los que no. Entonces se vuelve una simbiosis no solo con Dios. Dios es bueno conmigo, yo pretendo serlo con Él. ¿Cómo lo voy a hacer bueno con Él? ¿O cómo voy a retribuir esa generosidad? Bueno, pues entendiendo que los demás fallan también, entendiendo que el mundo no es perfecto, entendiendo que los demás son susceptibles a caerse. Y que en algunas oportunidades, tanto como se me permita, debo respetar el que otros también sean imperfectos igual que yo, el que otros se equivoquen, el que otros fallen, el que otros cometan fallas, sin juzgarlos, sin señalarlos, con la esperanza de que algún día, pues su fe les permita alcanzar ese entendimiento, que Dios no nos condena, que Dios no nos acusa y nos señala. Aquí entra entonces el concepto de interacción más sana con los demás. Cuando yo aprendí eso de Dios, lo puedo replicar con los demás. Antes no. Al mejorar la creencia que tenías acerca de un poder superior, ¿esta nueva actitud restauró tu sano juicio? Yo creo que aún puede ser muy pronto el aspirar ya a un sano juicio, pero la convicción en este segundo paso de que Dios es el medio y el modo, el camino en el que verdaderamente puedo aspirar a alcanzarlo, ya es un gran avance. Tal vez ese sano juicio llegue a través de practicar los pasos consecuentes del programa, sin omitir alguno, sin brincarme alguno, sin agarrar atajos, como también lo he pretendido hacer en otro momento. Pero la base para mí de este segundo paso es la clarificación mental de qué es Dios, quién es Dios para conmigo, qué he de esperar y qué he de aportar en mi relación a Dios. O sea, tal vez no llegue ese sano juicio en este segundo paso aún. Eso es lo más probable, eso es lo que yo entiendo. Respeto a quien diga que ya lo percibe. Pero el simple hecho o la ganancia de entender que solo a través de Dios, de mi relación continua, constante y honesta con Dios, aspiro más adelante a ese sano juicio, pues ya es reconfortante, ya es una gran referencia y es una tremenda brújula para mí, que anduve en otro tiempo intentando otras cosas, buscando en otros lados y no me dejó nada. Me dejó cansancio, me dejó decepción, me dejó frustración, pero aquí está la solución, aquí está la propuesta real. Creer en ese Dios, depositarme en ese Dios, algún día, más adelante en el camino, me va a llevar a ese sano juicio en forma permanente. O al menos en una forma constante. ¿Sí? El alcanzar este entendimiento, a mí, en lo personal, ya me marca un avance muy importante. Vienes de trabajar tu primer paso. ¿Qué sigue después? Yo lo que entiendo es que al final del primer paso, entendí con unos buenos coscorrones de la vida y de alguna forma regañadientes acepto que no puedo solo. Entonces la pregunta al terminar el primer paso es, bueno, si no puedo solo, entonces ¿dónde está la solución? Entonces, si no puedo ir solo en la vida intentando ser autosuficiente porque ya me estorbó y no me funcionó, la siguiente pregunta lógica entonces, bueno, entonces ¿en quién sí puedo confiar o en quién sí me va a ayudar? Porque pues yo solo en el primer paso ya reconocí que no puedo. Esa pregunta
tan tremenda se vuelve una respuesta tan sutil cuando acepto, entiendo y creo que es solo Dios. En el camino entre el primero y el segundo paso, corro el riesgo de volverme a perder, porque bueno, puedo volver a intentar los caminos equivocados, puedo regresarme a otras alternativas, aferrado a que yo debo seguir intentando. Y la transición entre el primer y el segundo paso no solo es saber que hay un Dios, sí, hay un Dios, pero ¿cómo es mi trato con Él? ¿Qué concepto tengo de Él? ¿Qué expectativa tengo si yo obedezco? ¿Qué espero que Él me dé? Y las respuestas a todo esto es precisamente el desarrollo del segundo paso. O sea, el ejercitar esa relación con Él, el intentar, el conocer, el reaprender. Ese concepto tan equivocado y tan devaluado que tenía yo de ese poder superior, o tan erróneo, se modifica al final del segundo paso, en mi entender, por una disposición a creer en alguien que ahora entiendo con un concepto muy diferente, con un concepto de generosidad, de amor, de entendimiento, de compasión, de perdón para mí. Entonces ahora ya estoy en posibilidad, después del segundo paso en adelante. En el primero no se habla de un poder superior, no hablo de un Dios. El primer paso es una introspección, una evaluación de cómo he venido mal en mi vida. Y el unidor, el conector entre ese primero y segundo paso es confiar, entender, discernir que solo a través de mi relación con Dios. Ya no hay otras opciones, ya no hay otros caminos si verdaderamente quiero seguir en el programa. Si busco otras opciones me voy a regresar, no al paso 1, más atrás. Porque a pesar de reconocerme mal, voy a seguir intentando caminos fuera de lo que me conviene, fuera de lo que necesito. Este segundo paso en realidad me dice a mí que la relación con Dios, mi entendimiento, depositarme a Él, confiar en Él, creer en Él, pero sobre todo aceptar su voluntad, ya es un avance tremendo, ya es un alcance que está a las puertas de mi vida dejándome algo muy diferente, un accionar muy diferente. Aunque a veces no alcance del todo a entender sus designios, a entender su voluntad, el depositarme a Él y en confiar que eso que esté sucediendo, como lo quiera ver, es su voluntad, y con humildad entenderla y acatarla. Tal vez la vida me va a permitir más adelante entender los porqués de sus designios divinos. Tal vez la vida me va a permitir alcanzar ese sano juicio a través de la práctica de los 10 pasos restantes. La gran ganancia para mí en esta oportunidad de vivir ese segundo paso es filtrar que la opción real, la que me conviene, la que hasta por convicción propia, por conveniencia propia, es depositarme a ese Dios. Depositarme ya no escamoteando, ya no siendo alguien medido, alguien que dice, lo voy a intentar, pero solo confío hasta aquí. Voy a creer, pero solo si hace lo que yo quiero, si sucede lo que yo le estoy pidiendo, como en otras ocasiones lo hice. Entonces, creer, llegar a creer, es total, es sin límite, es sin condiciones. Cuando yo me vuelvo alguien mercader y empiezo a decirle, Dios mío, si me haces esto, yo cumplo esto otro. Así no funciona. Eso no es llegar a creer. Llegar a creer es ponerme en disposición total. No solo cuando se cumpla lo que quiero, no solo si me da lo que yo espero, no solo si me resuelve mis caprichos o no, sino con una mente abierta a aceptar que Él es la verdadera fuerza superior a mí, para ya no depender de las personas ni de las cosas,
para ya no adorar incluso las cosas materiales, sino depositar esa nueva fe en este nuevo ente, en esta nueva imagen que tengo de Dios para conmigo. Y a partir de aquí, en el tercer paso, iniciar una relación más sana, de más apertura, de más comunicación con Él. Es decir, que para mí el segundo paso es abrir el puente, un puente real, construir un puente de entendimiento real de con quién sí debo confiar, de con quién sí debo depositarme, de a quién sí he de obedecer. En el tercer paso y consecuentemente iré trabajando esa comunicación, ese perdón, ese entendimiento, esa reconciliación con Él. Pero el segundo paso es identificar a quién ahora sí me debo para no andar buscando en la oscuridad otros caminos. Cuando llegaste a creer en un poder superior, tal como tú lo concibes, ¿cómo fue que lo viviste? Mencionamos en alguna parte del inicio que el libro refiere que los más peligrosos, tal vez, de los militantes de NNA, para llegar verdaderamente a creer en ese poder superior, son los que también vivimos la fe y vivimos el desencanto. O sea, creímos y después no creímos. Creímos o decíamos que creíamos y después renegamos. Y nos apartamos del camino de comunicación con ese poder superior. Y dice que es peligroso porque puede ser más difícil de convencer que un ateo o un agnóstico. El estado de rebeldía, después de comprobar o de decir que se comprobó esa fe y luego perderla, generalmente por un encaprichamiento, a veces se vuelve más pesado que el que de origen no cree. En mi caso personal, algo así también me pasó porque, como lo mencioné, toda la vida he dicho que creo en un Dios, que sé que existe un Dios, que hay alguien mayor a mí, que es un ente creador de todas las cosas. Eso sí, no he tenido reparo en manifestarlo, en aclararlo. El problema está en que la fe que he tenido es tan cortita o tan vulnerable, o si me permites el término, decir que es una pseudo fe, porque en realidad, cuando vienen las situaciones complicadas, he caído en la zozobra, he caído en la duda, he caído en la especulación. El decir, llegamos a creer, son tres palabras que implican mucho para mí, que tienen un alcance tremendo en decir, alcancé el punto en que verdaderamente confío en ese poder superior. O sea, no solo supongo que hay alguien por ahí que se dice Dios, no solamente decir, pues a lo mejor por ahí anda y a lo mejor Él me hizo y a lo mejor Él me dio, pero pues gracias y ahí nos vemos. Sino, llegamos a creer, Marco llega a creer, tiene la convicción, no solo de que por ahí anda un Dios, sino de que ese Dios es la verdadera puerta de entrada para alcanzar el sano juicio. Es la verdadera puerta de entrada para vivir diferente. Es la verdadera puerta de entrada para alcanzar a vivir mejor. ¿Cuánto por los días que me queden de aquí a mi último día? Vivir creyendo, vivir depositándome, vivir amparado a mi relación con Dios, ya no permite especular, suponer, nada más decir que por ahí anda ese Dios, sino verdaderamente llegar a creer es tener el convencimiento. Y bueno, llegar a eso obviamente no es sencillo, ¿verdad? No se hace simple de un día para otro. Tuve que vivirlo, tuve que desarrollarlo, tuve que afinar las cuerdas de esa guitarra para que fuera armoniosa. Tuve que tocar la puerta. Yo también tuve que mostrar un grado de humildad al buscar nuevamente a Dios con el corazón en la mano y no con la soberbia por delante. Llegar a creer es desvanecer mis defectos de carácter ante Él, diciéndole, no solo sin ti no puedo,
sino confío y creo que tú sí eres la solución. Que tú sí eres esa puerta real, no las puertas falsas que en el camino he ido tocando y abriendo y visitando, sino que tú sí eres la alternativa real, efectiva y verdaderamente capaz para mí. Es lo que yo necesito. Es lo que yo quiero además. Llegar a creer implica mucho más de lo que yo esperaba al principio. Porque yo pensaba otra vez que llegar a creer era nomás decir, bueno, sí, por ahí anda Dios, ¿verdad? Sí, sí hay un Dios, o sea, no lo niego, sí existe, sí, sí, por ahí está. No, llegar a creer es verdaderamente entregarme a esa relación. Ya no a las relaciones personales, ya no a mi dependencia o codependencia de las personas, ya no a mi adicción a las cosas materiales, ya no a mi sometimiento materialista a esta vida, sino empezar a afinar esa relación con Dios primero, ese nuevo entendimiento de que Él es el camino que verdaderamente me va a sacar de las garras de la enfermedad. A la construcción de este nuevo puente de confianza se le podría llamar entonces como la renovación de una nueva fe. Sí, si me permites la analogía, bueno, yo lo tomo como el celebrar un contrato con una compañía nueva. Vamos a hablar, por ejemplo, de telefonía, ¿no? O del sistema de cable. Y yo, si me permites ese ejemplo, yo lo diría como el contrato que celebro al creer verdaderamente en Dios. De aquí en adelante, ya sin titubeos, ya sin temor, ya sin zozobra, me permite saber que de aquí en adelante ya voy sobre seguro. Mi camino ya se está cimentando en este nuevo contrato, si así le queremos llamar, figurativamente, ¿no? Si a partir de hoy logro este puente de conexión, a partir de reconocer a Dios, pero sobre todo de querer ponerme a sus pies, ponerme a su voluntad, eso me va a traer en lo sucesivo muchos resultados. Yo también insisto, tal vez el segundo paso en sí no me devuelve el sano juicio. Por eso son 12 pasos, por eso creo yo. Pero el segundo paso ya es abrir no solo una posibilidad, sino abrir un puente de comunicación y entendimiento de quién es Dios para mí y además cómo va a ser esa relación con Él, confiando en Él totalmente, sin reservas, sin temores, sin limitaciones, sin mezquindades. Creer sin límites, creer sin zozobra, creer sin miedos. ¿Por qué? Pues porque creer es confiar. Como también lo menciona el libro, creer es confiar, no desafiar, no retar, no renegar. Por eso, aunque el designio divino, aunque las circunstancias de vida no sean lo que más me guste, no sean lo que más me convenga, el decir de corazón, hágase tu voluntad y no la mía, es lo que permite tener ese vínculo abierto y constante. Es lo que permite que esa comunicación no se corte, que ese enlace con Dios no se corte. Porque yo soy el que lo corto. Como plasmabas el ejemplo de la pintura, ¿verdad? Yo soy el que no quiero extender también mi dedo. Dios tiene la mano y el dedo ahí, esperando que yo busque ese puente de conexión a través de la humildad, a través de doblegarme, a través no solo de reconocerlo, sino de estar dispuesto y disponible para su voluntad. Transitar al segundo paso, trabajando honestamente en mis convicciones. ¿Me prepara a lo que sigue en mi proceso? Sí, yo sospecho, yo considero en lo personal que si ese segundo paso no es honesto, no es cabalmente honesto, corro el riesgo de volverme a ir mucho más atrás del primer paso. O sea,
puedo regresar lo poco que he avanzado y de en vano va a ser derrotarme y reconocer que no puedo solo si ando buscando falsos dioses, si ando buscando falsos poderes superiores como en otro momento lo hice. El crear expectativas y creer que las personas, que las cosas materiales me iban a salvar, me iban a solucionar, me iban a dar la tranquilidad, incluso creer que lo material me iba a dar la felicidad, pues fue un tremendo error, fue una tremenda equivocación. Hoy entiendo que es al revés. Empieza a partir de mi contacto consciente y mi comunicación constante con mi poder superior. Y él se va a encargar de lo que yo necesito. El problema en el primer paso era que yo me aferraba a que yo me quería resolver las cosas, a que yo era mi propio Dios y yo me podía suministrar lo necesario. El reto para entrar al segundo paso y para vivirlo en plenitud es verdaderamente entender que yo he de encargarme de mantener ese puente de comunicación vivo y Dios se va a encargar de lo mío. Dios se va a encargar de proveerme lo que verdaderamente Él considera que necesito. No lo que yo espero, no el ostentosismo, no el lujo, no la comodidad. Simplemente lo que Él cree que merezco y necesito. No es un conformismo, es un entendimiento de que voy a dejar de sufrir cuando acate esa voluntad con humildad. La humildad de aceptar lo que sea que venga, tal como sea. Así es. De hecho, al final, el último párrafo del libro dice que ese Dios ha de manifestarse en cada reunión de NA mientras nosotros nos mostremos con humildad. Una conciencia informada, una conciencia trabajadora en estos grupos, pero sobre todo mi postura fuera del grupo ha de ser también permanecer en humildad. No solo portarme bien hora y media en el grupo que dura mi sesión, sino fuera de él permanecer en humildad. Permanecer con la mente abierta, permanecer con el entendimiento de que me debo a Dios, no a las cosas ni a las personas. Cuando yo me consagro, por decirlo de esa forma, a la voluntad de Dios, a acatar la voluntad de Dios, lo demás va a llegar solo. Y confiar en que si llega, bienvenido, y que si no llega, también bienvenida esa decisión. Eso me va a alejar del sufrimiento, de las falsas esperanzas, del vivir amargado, del vivir sintiéndome que alguien me defraudó, que alguien me debe algo. Entonces es todo un reto y todo un misterio para mí el decir de corazón, hágase tu voluntad y no la mía. Para mí eso conlleva también el decir al principio, el segundo paso, llegamos a creer. Llegar a creer es alcanzar el grado de decir, hágase de corazón tu voluntad y no lo que yo quiero, lo que yo espero. Es decir, en ese contrato, volviendo al ejemplo figurativo, yo le estoy poniendo una cláusula donde digo, acepto, en esos términos, si así lo queremos ver, acepto lo que tú me suministres. Y lo que no me suministres también lo acepto. ¿Cómo podría empezar yo una relación comercial, volviendo al ejemplo figurativo? ¿Cómo podría esperar un trato comercial justo para ambas partes si yo empiezo con reservas o con miedo o con las espadas por delante? O sea, para que el trato sea justo, sea correcto para ambos, yo he de seguir mostrando esa humildad, yo he de seguir mostrando esa disposición. Si lo quiero ver así, hasta por mi propia conveniencia. Y cada que yo quiera romper ese acuerdo, si así lo queremos llamar, o ese pacto, o ese contrato, volviendo al ejemplo figurativo, pues va a ser porque la soberbia, el orgullo, la ventaja me vuelvan a ganar. El sentido de salirme con la mía, el sentido de primero yo, el sentido del egoísmo, que fue el origen de mi enfermedad. Cuando yo tenga la tentación de volver a ese egoísmo, me encuentro afectando muy seriamente mi relación, mi contacto constante con Dios. No se puede creer y no creer, no se puede confiar y no confiar. No se puede
querer a Dios y retarlo o desafiarlo. O soy o no soy, o estoy o no estoy. O al menos, dice el enunciado de NA, el único requisito para pertenecer a NA es el sincero deseo de querer dejar de sufrir. Y si yo ni en el segundo ni en el primer paso me muestro con esa humildad, con esa postura de verdaderamente mostrar que quiero dejar de sufrir, entonces estoy simulando, entonces estoy actuando, digo que sí, pero en el fondo es un no. Digo que sí quiero a Dios, pero no quiero lo que Él quiere para mí, pero no lo acepto, pero no quiero eso, o quítale esta parte porque esta no me gusta. No, el llegar a creer es aceptar a cabalidad, a totalidad. Aventarme al vacío confiando en Dios. ¿Eso significa prepararse entonces para el salto de fe? Yo creo que una clave tremenda en lo que estás comentando es salto de fe. El salto de fe es aventarme a lo que no veo, pero en lo que sí creo. La fe se supone que es lo que yo creo, aunque no lo vea, aunque no lo perciba físicamente. Ese salto de fe es, yo voy contigo a todas, pero ya no a las personas, sino a mi relación constante con Dios. Y lo vuelvo a decir, aunque suene repetitivo, me guste o no me guste, me cuadre o no me cuadre, o no sea lo que espere yo, aún así, acatar esa voluntad divina. La primera vez que leí el segundo paso, te he de confesar que pensé que iba a ser muy rápido, porque no discerní el alcance de ese llegamos a creer, de ese llegué a creer, de esa, es una afirmación. Yo estoy diciendo que llegué a creer, no estoy diciendo que a la mejor o que medio creí o medio supuse creer. No, ahí me habla de una creencia total. Y además la estoy afirmando, llegué a creer, con todo lo que implica que hemos platicado. Entonces, la verdad, la primera vez, como te decía, que leí el segundo paso, pues yo dije, bueno, pues va a estar fácil, pues sí creo en un Dios, eso no va a ser obstáculo para mí, ya me brinco al tercero. No, revisándolo un poquito más, también es muy profundo, también implica más que solo decir, bueno, sí, ya me puedo saltar esta página, ¿no? O ya me puedo saltar este paso porque sí sé que por ahí anda Dios. No como alguien nada más como referente de que pues por ahí está, no, sino que llegué a creer de corazón, de convicción, con todo mi entendimiento. No puedo adorar a la ciencia si antes no antepongo la humildad a Dios. No puedo suponer que las personas me van a dar y me van a resolver si antes no tengo la humildad ante Dios. No puedo aspirar a la felicidad de las cosas materiales y su comodidad si antes no antepongo el amor a Dios. Entonces, lo que parecía muy sencillo, lo que se veía muy simple para mí, te confieso que se ha llevado más tiempo, pero ha tenido un gran enriquecimiento para mí. Neuróticos Anónimos es una asociación formada por hombres y mujeres que comparten entre sí su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para rehabilitarse de las dolencias mentales y emocionales. Nuestro objetivo primordial es recuperarnos, auxiliar a otras personas emocionalmente enfermas y mantener la salud. Para ser miembro de esta asociación, basta considerarse una persona que padece disturbios mentales y emocionales, neurosis, teniendo el sincero deseo de sanar. El método de recuperación de Neuróticos Anónimos consiste en los 12 pasos, las 12 tradiciones, los 12 conceptos para el servicio mundial y todos los puntos señalados en el folleto El Patrimonio de NA, la asistencia a las sesiones, el estudio y la aplicación de la literatura, así como las actividades de servicio encaminadas a llevar el mensaje de NA al neurótico o a la neurótica que aún sufren. Los historiales y las catarsis de los miembros son respetados.
NA no está afiliado a ninguna religión, secta, organismo, institución o partido político. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. En NA no se pagan derechos ni cuotas, pero teniendo nuestros propios gastos, aceptamos las contribuciones de los miembros de nuestra agrupación. Preguntas y respuestas. Si no creo en Dios o en un poder superior, ¿aún así puedo recuperar mi sano juicio? Yo considero que sí, tanto por lo que dice la literatura como por convicción propia y experiencia personal. Recordando que no me lo debo tomar tan en serio, recordando que debo dejar de luchar, debo dejar de estar peleando esa guerra inútil, puedo alcanzar mucho más. Y si además me mantengo con una mente abierta, poco a poco, gradualmente, el conocimiento, la sabiduría de este programa va a ir permeando en mí. Mientras yo me mantenga con esas tres situaciones vigentes, bueno, pues sí puedo aspirar a que algún día llegue ese entendimiento en mí. Cuando yo me bloqueo y digo, no, esto no va a pasar, esto no lo quiero para mí, esto no quiero que suceda, bueno, estaré perdiéndome la oportunidad de al menos conocer esa opción. Si ya conociéndola decido permanecer o no, eso es muy diferente. Eso es totalmente ajeno, pero el mantenerme con esas posturas me puede permitir alcanzar los beneficios de este programa. Yo definitivamente sí creo que los padrinos nos la ponen muy fácil. Mantenernos entendiendo que aquí nada se impone, que es sugerido, que cada uno ha de ir avanzando gradualmente. Recordemos que el patrimonio dice que existen tantas formas de llevar el programa como personas lo estén practicando. Entonces, ni son carreritas, ni son competencias, ni a nadie le van a dar un diploma, porque esto no es un curso. Al final, mantenerme con la mente abierta me va a ayudar también, no solo para mi estancia en el grupo, no solo para mi hora y media de junta, sino para vivir diferente, en mi trabajo, en mi casa, con mi familia, con mis amigos, y hasta con los que no son mis amigos. Recordemos que este programa dice, ahora, en uno de los temas, ahora amo a las personas, ahora quiero a las personas, entonces quiere decir que me ha transformado en alguien que ve la vida diferente. Que hubo un proceso, sí, que no va a ser de un día para otro, sí. Y a veces cuando más me quiera ahorrar ese proceso, cuando más quiera atajos, cuando más quiera llegar rápido y no padecer en el proceso, me estoy perdiendo lo interesante. O sea, lo bueno no es la meta del sano juicio. Lo interesante es el camino, la transformación que puedo experimentar y vivir. He perdido mi estabilidad emocional a causa del alcoholismo y la codependencia. Nunca me he acercado a la idea de algún Dios. ¿Qué puedo hacer? Bueno, no pretendo juzgar a quien está formulando la pregunta, pero yo también decía, o llegué a pensar, sentirme en una situación de decir, es que perdí mi tranquilidad, es que perdí mi felicidad, es que perdí. Hasta que un día me pregunté si verdaderamente había llegado a tenerla. Es decir, si a lo que yo le llamaba mi tranquilidad, a lo que yo le llamaba en su momento mi felicidad, o si era real o si de veras la había tenido alguna vez. Yo ingresé a este programa por un cúmulo de situaciones para vivir mal. Entonces hoy ya me preguntaría dos veces, pues, ¿qué era mi felicidad? O lo que yo decía que era mi felicidad, ¿qué es lo que era mi tranquilidad? Por eso me llama la atención que inicia diciendo que ha perdido la tranquilidad, la felicidad. Tal vez desde ahí yo he reconocido
que lo que yo apostaba por lo que era mi tranquilidad y mi felicidad, pues resulta que viéndolo bien no lo era. O sea que no había perdido nada. Solamente se habían agudizado los problemas, que es diferente. Pero bueno, a más de ese punto, yo considero que este programa lo único que nos pide es actuar, accionar como si de veras tuviéramos el sincero deseo de querer dejar de sufrir. Es decir, que quien va y pide perdón, bueno, pues ha de tener al menos una postura de verdaderamente querer ser perdonado. El que quiere regalarle un presente a alguien, bueno, ha de tener una postura de querer agradar a esa persona o desearle o regalarle un bien. Y aquí no es muy diferente, o sea, el querer dejar de sufrir me conlleva a actuar con humildad, con disposición, con buena voluntad, nada más. Y lo demás va a surgir solo. Alguna vez que empezaron a darme un servicio dentro de este programa, yo andaba algo atribulado, algo acongojado porque pues no sabía muy bien de bien a bien cómo y me llegué a estresar hasta que un padrino me dijo, solamente hazlo de buena voluntad y las cosas van a suceder. Entonces a partir de ahí he entendido que deje de complicármela, que deje de querer la perfección en todo, que deje de crear expectativas y que me permita más mantenerme con esa buena voluntad, con esa mente abierta, con esa disposición y con esa humildad por querer dejar de sufrir. Y muchas cosas van a suceder. No tiene que ser un conflicto, ni siquiera lo es para los ateos, para los agnósticos, el algún día llegar a referenciarse a un poder superior. Aunque para ellos el poder superior sea el grupo, sea el comité, sea la asociación, etc. A veces el seguírmela complicando, al seguir esperando una respuesta muy compleja, puede resultar en vano porque este programa también me dice que la postura puede ser muy sencilla, la resolución puede ser muy simple. Valdría la pena reflexionar si el primer paso ha estado bien planteado, bien vivido, bien experimentado, porque aspirar a creer en Dios, aspirar a acercarme a Dios, cuando en el primer paso pude haber tenido ciertas omisiones para reconocer, para admitir que mi vida se volvió insufrible, ingobernable, invivible, tal vez hasta desde ahí pueda regresarme y replantear si ese primer paso de la derrota, de aceptar la derrota, ha estado bien planteado. Es decir, yo no puedo esperar muy buenos resultados de encontrar a Dios, de entenderlo y de establecer una conexión con Él o una relación donde acate su voluntad, si a lo mejor desde el primer paso no he vivido esa verdadera admisión de la derrota. O peor aún, si ni en el primer paso o en el segundo no estoy queriendo del todo estarme en disposición de tener esa humildad. O sea, puedo decir que quiero buscar a Dios porque el libro lo dice, porque el padrino lo dice, porque el programa lo dice. Pero si no lo hago desde mi convicción personal, pues difícilmente voy a empezar con esas actitudes o con esas posturas que decíamos de mente abierta, de entender que no todo es obligado, es sugerido, y de dejar de debatir, dejar de luchar, dejar de enfrentarme a todo y a todos porque vivo permanentemente en conflicto. Para esas tres características, que es vivir de lleno el paso 2, primero debo de revisar si mi derrota estuvo
completa y honesta y brutalmente honesta, llevada en forma cabal a decir, yo no puedo, pero yo no puedo no de dientes para afuera, sino verdaderamente yo no puedo. Si ese primer paso es vivido con la característica de la verdadera humildad y la verdadera y brutal honestidad, solo así puedo aspirar al segundo paso, que es donde quiero buscar a Dios. Y además voy a creer en Él. Como ya lo hablamos, el puente entre el primer y segundo paso, como ya lo dijimos, es bueno. ¿Y qué me va a llevar si ya reconocí que no puedo solo? ¿Qué me va a llevar a la solución? Pero si el primer paso está mal cimentado o mal realizado o hecho a medias, creo que desde ahí también puedo replantearme. Pretender buscar y conectar con un Dios y tener una buena relación y un puente de comunicación con Él, que voy a necesitar no solo para el segundo paso, sino para lo sucesivo en mi práctica del programa, solo es posible cuando reconocí mi derrota con esas características, con humildad y con total honestidad. ¿El segundo paso me despierta entonces al mundo espiritual? Yo sospecho que el segundo paso puede ser considerado el banderazo de salida a ese mundo espiritual. Es decir, que puede ser el punto de partida, muy sólido por cierto, porque estoy empezando con una verdadera causa de conocimiento de quién es Dios para mí y cómo lo concibo y cómo pretendo llevármela con Él y cómo pretendo que sea mi relación y qué voy a acatar de Él, como ya lo hablamos. Yo creo que es el banderazo de salida a aspirar a una vida espiritual, a un entendimiento y un desarrollo espiritual, que a su vez, en alguna parte, tiene el despertar espiritual. O sea, el practicar el programa después del segundo paso ya me permite aspirar a ese camino, según como yo lo entiendo. No solo porque yo me siga en comunicación con ese poder superior, no solo porque le agradezca, no solo porque acate, porque obedezca lo que Él quiere, sino porque a mi ente también le hace falta ese nutrimento para poder abatir mis viejos dogmas, mis lados oscuros, mis viejos errores. El despertar espiritual yo lo entiendo como el proceso en el que tomo conciencia y me empiezo a ubicar en otra postura de mi vida. Tomar conciencia puede ser, reconozco esto y esto y esto. ¿Sí? Pero yo creo que el despertar espiritual también conlleva no solo identificar, sino modificar, hacer lo suficiente para que mi mente, mi pensamiento y mi espíritu ya anden en otra sintonía diferente a la que estaba antes de esto. Ya accionen diferente, ya consideren diferente mis conceptos de vida y mi accionar diario. Pensar que el segundo paso ya es la resolución y ya me da un crecimiento espiritual, bueno, tal vez es aspirar a demasiado, pero sí puede ser un punto de referencia en mi partida, no solo a ver la vida diferente, sino alcanzar ese progreso espiritual a través de mi comunión, de mi entendimiento con ese poder superior. El grupo Búsqueda de Neuróticos Anónimos agradece su interés por escuchar este audio. Asimismo, agradecemos profundamente a los expositores por su tiempo y disposición para compartir sus experiencias en estos temas tan importantes para nosotros. Estimado escucha, le invitamos a conocer los demás contenidos que ofrecemos en esta serie del 35 aniversario del Grupo Búsqueda de Neuróticos Anónimos. Nuevamente, agradecemos al Comité Estatal de Jalisco el apoyo y unidad para hacer posible la publicación y difusión en redes sociales de estos audios compartidos en el marco de nuestro 35 aniversario.
Neuróticos Anónimos AC, Guadalajara, Jalisco, México. Octubre 2021. Algunos derechos reservados. Neuróticos Anónimos ha esparcido por el mundo su mensaje de esperanza para recuperarse de celos, depresión, angustia, miedo y muchos otros disturbios emocionales. Estamos dispuestos a servir para que encontremos una vida feliz. Llámenos 33 36 13 85 60 y 33 14 52 06 00 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Nuestros servicios son gratuitos.